Una amiga de la señora Thomas en Richmond pensó que tenía la respuesta. En enero de 1879, su asistente, una especie de limpiadora a tiempo parcial, se había enfermado. Entonces, en su ausencia, la amiga de la señora Thomas contrató a una mujer irlandesa de 30 años llamada Kate Webster. La joven impresionó a su nueva patrona, quien no dudó en recomendarla a la señora Thomas para el puesto de tiempo completo en Mayfield. A finales de enero, Webster se mudó a la casa y comenzó a trabajar como sirviente de la señora Thomas. ¿Azúcar, querida? Y Kate se describiría a sí misma como una sirvienta general, lo que significaba que podía ser llamada para hacer todo tipo de trabajos en el hogar. Sí, por favor. Se esperaba que hiciera cualquier cosa que Julia quisiera. Por lo tanto, habría comenzado desde temprano prendiendo la chimenea, asegurándose de que la casa estuviera caliente. Se esperaba que ella lavara toda la ropa, el secado de la misma, toda la cocina, toda la limpieza. Sí, por favor. Todo eso ella sola, teniendo que hacerlo sin ayuda. No había lavadoras ni aspiradoras en esos días. Entonces, muchas de las tareas del hogar eran bastante exigentes físicamente. Y limpiar la casa tomaba mucho tiempo. Habría una cantidad grande de trabajo involucrado y el sirviente podía comenzar a trabajar, digamos alrededor de las 6, y probablemente no terminaría hasta las 9 de la noche. Webster era joven, alta y fuerte. Todo lo que la señora Thomas no era. Ella pensó, sería la ayuda perfecta en la casa. Pero Kate Webster no era lo que parecía. ¿Más azúcar? Sí, por favor. Ella desdibuja su identidad al decir tantas mentiras. En su adolescencia, dice que se casó con el capitán Webster, con quien tuvo 4 hijos. Su esposo y los 4 hijos murieron cuando ella adoptó su nombre. Llegó a Inglaterra a la edad de 18 años, momento en el que ya tenía condenas por robo. Y una vez en Inglaterra, siguió cometiendo robos regularmente. Siendo condenada por robo, fue enviada a la cárcel. Cuando podía salir, ella cometería más crímenes. Ella vino a Inglaterra. Estuvo en varios lugares, Liverpool, Birmingham y Londres, y visitó el interior de las prisiones en todos esos lugares. Era una buena ladrona. Se especializó en robos a casas de huéspedes. Ella iría de casa en casa. Tal vez tomaría una habitación y luego robaría lo que pudiera de otros huéspedes. En 1874 tuvo un hijo ilegítimo. Parecía sentir mucho amor por este niño, pero no siempre podía cuidarlo. En parte por su necesidad de ganar dinero, también porque estaba encarcelada. Era muy maternal. Ella amaba a este niño y lo cuidó, incluso cuando estuvo en prisión en una ocasión por 3 años. Es bastante compleja. Ella obviamente tiene problemas. Ella no tiene mucho respeto por la ley, pero de todos modos viene a Inglaterra y se instala aquí, y así encuentra trabajo en Londres. En enero de 1879, la nueva empleadora de Webster no solicitó más referencias ni hizo preguntas sobre el pasado de Webster. Fue un grave error que le costaría la vida a la señora Thomas. Kate Webster comenzó a trabajar en el número 2 de Mayfield Cottage el 29 de enero de 1879. Había venido a la casa de la señora Thomas por recomendación de una amiga, pero la relación entre las dos mujeres se deterioró rápidamente. La señora Thomas no era alguien fácil con quien trabajar. Los sirvientes no duraban mucho en su casa.
La describieron como una tirana con los sirvientes. Ella podía ser muy grosera y desagradable. La señora Thomas tenía fama de ser difícil. Si estaba de mal humor, encontraba fallas con mucha facilidad y no tenía miedo de decir cuando no estaba contenta con algo. La propia Kate Webster dijo que ella hacía la limpieza y enseguida la señora Thomas le seguía para criticar su trabajo. Realmente la irritaba al seguirla cuando Kate había terminado de pulir y marcaba la mesa para mostrar dónde Kate se había equivocado o dónde no había hecho esto o no había limpiado o no había barrido aquello. En una semana, la señora Thomas se dio cuenta de que tenía un carácter algo volátil en sus manos porque a Kate no le gustaba ese tipo de crítica. Creo que había diferencias de personalidad fundamentales que significaban que siempre iban a chocar y diferentes expectativas de lo que se suponía que debían hacer en su relación como empleador y sirviente. A 2 puertas de la casa de la señora Thomas había un bar, El Hoyo en la Pared. Webster pronto se convirtió en una visitante habitual. La más religiosa señora Thomas no lo aprobaba. Las relaciones entre ellas se complicaron rápidamente, tanto que la señora Thomas le tenía miedo a Kate, pero, de nuevo, es el elemento snob de su clase. No podía prescindir de un sirviente. Obviamente la relación se había deteriorado. Estaban en la taberna bebiendo y la señora Thomas no habría aprobado algo así. Quería despedir a Kate. Kate luego negoció quedarse un par de días más. No está claro por qué. Pudo haber sido que ella lo pensó bien. Pudo ser, te voy a matar y necesito ese par de días para planear lo que voy a hacer y para llevar a cabo sus planes. O podría ser simplemente que quería cobrar salarios extra o que no tenía dónde ir y necesitaba un par de noches más en la villa antes de seguir adelante. Y por supuesto, fue su forma de beber lo que eventualmente la llevó al enfrentamiento final con la señora Thomas. Por lo general, la señora Thomas nunca llegaba tarde a la iglesia, pero el primer domingo de marzo, el servicio en la sala de conferencias presbiteriana ya había comenzado cuando ella llegó. Incapaz de tomar su asiento habitual, se sentó en la parte de atrás, visiblemente molesta. Kate tenía libres los domingos por la tarde. Se le permitió mediodía. Este domingo había ido al bar y bebió un poco y creo que realmente perdió la noción del tiempo. Kate Webster regresó tarde el domingo por la tarde, lo que aparentemente impidió que la señora Thomas llegara a la capilla presbiteriana a tiempo. Y la señora Thomas, cuando fue a la iglesia, estaba muy nerviosa, tan emocionada que su cara estaba sonrojada. Estaba nerviosamente agitada, estaba enojada y alarmada y obviamente estaba furiosa y tanto que se fue 10 minutos antes del final del servicio para volver a Mayfield Cottage, obviamente para continuar con la pelea con Kate. No se sabe qué pasó con la señora Thomas cuando regresó a casa. Nunca más se le volvió a ver en la iglesia. Ni la vieron los vecinos de al lado, ni el carbonero en sus rondas, ni sus amigos que aparecieron. La señora Thomas, la viuda de Mayfield Cottage, había desaparecido. Pero pronto se vería por ahí a otra mujer que se hacía llamar señora Thomas en la estación de tren de Hammersmith en Oxford y en la casa de la cerveza de Cambridge en King's Road. Esta señora Thomas era alta y joven y hablaba con acento irlandés. El hecho de que Kate se vistiera como Julia con sus hermosos vestidos sugiere que había un poco de celos en términos de que ella quería ese estatus. Ella quería ser vista como una dama. Y fue así como ella adoptó su identidad.
tanto como un medio para tener ese estatus por un tiempo, como para legitimar el tomar sus posesiones y poder vender esas posesiones sin despertar demasiadas sospechas. Ella vio una manera de tomar posesión de su propiedad. Los parientes de la señora Thomas no siempre sabían cuándo se habían mudado o su paradero, por lo que Kate sabía al respecto. Decidió hacerse pasar por la señora Thomas usando su ropa, sus joyas, sus anillos, con la intención de tomar posesión de los bienes muebles, por así decirlo, lo que le daría una reserva extra de dinero. En efecto, necesitaba hacerse pasar por la señora Thomas para poder vender sus activos y ganar algo de dinero con ellos. El día después de la desaparición de la señora Thomas, hubo ruidos extraños en el número 2 de Mayfield. A veces parecía como si alguien estuviera cortando leña o encendiendo fuego o lavando ropa, pero nunca había voces. Las paredes entre los números 1 y 2, Mayfield Terrace, eran muy delgadas y los ruidos se podían escuchar muy fácilmente. Los vecinos empezaron a notar cosas. Había ropa tendida a las 8 en punto de la mañana siguiente, que era bastante temprano. Para que esto sucediera, salía un olor raro de al lado. Kate siguió haciendo las tareas que normalmente habría hecho, lo usual. Se le veía limpiando la casa o estaba limpiando la puerta principal. Entonces la vieron y pensaron, oh sí, todo está normal. Pero entonces Kate empieza a poner excusas. Ella empieza a decir que Julie ha ido a visitar amigos en el campo. Luego la ven con los vestidos de su empleadora y de repente se dan cuenta de que no han visto a Julie en un tiempo y que el comportamiento de Kate se está haciendo cada vez más fuera de lugar. Ya no se comporta como una sirvienta, se está comportando como su ama. Ella sabía que no podía quedarse en la cabaña de Richmond por mucho tiempo, antes de que las autoridades descubrieran lo que había sucedido. Así que necesitaba ayuda para deshacerse de los muebles, para ganar algo de dinero, para cubrir sus gastos. En la noche del martes 4 de marzo, Webster finalmente salió de la casa. No había visto a la familia Porter en casi 6 años. Y para los Porter, parecía que esos años habían sido buenos para Kate Webster. Número 2 de Mayfield Cottage. El 4 de marzo de 1879, Kate Webster cruzó el río hasta Hammersmith para visitar a sus antiguos vecinos. Henry Porter se sorprendió al verla tan elegante. Allí estaba ella con uno de los vestidos de la señora Thomas. Ella estaba usando una especie de sus joyas. Ella tenía anillos. Fue bastante astuto de su parte volver a las personas que no la han visto por un tiempo, que no pueden saber lo que realmente ha estado haciendo. Obviamente tiene planes para deshacerse de todas las cosas de Julia y necesita inventar una historia convincente. Ella dijo que había estado casada desde la última vez que los vio. Ahora era la señora Thomas y que había heredado una casa e iba a deshacerse de los bienes. Ella dice que va a vender todo esto y luego regresará a Irlanda con su familia.
Eran conscientes de lo que estaba haciendo. Le creyeron cuando dijo que era la señora Thomas. Henry Porter y su hijo Robert, de 16 años, acompañaron a Webster de regreso a la estación de tren. Se turnaron para llevar su bolso hasta que llegaron a un bar y se detuvieron para tomar una copa. Entonces Webster les dijo que necesitaba encontrarse con un amigo. Tomó su bolso, los dejó en el bar durante media hora y cuando volvió, no tenía bolso. Está claro que ella también está buscando excusas para poder dejar pruebas incriminatorias. Es casi seguro que fue a arrojar el bolso al río, cerca de la mitad del puente de Hammersmith, y ese bolso en realidad nunca se recuperó. Tenía entre 18 y 21 pulgadas de largo y unas 12 pulgadas de profundidad y pesaba unas 25 libras. Es el estilo bolso Gladstone, conocido por ser un bolso fuerte. Dijo que eran una Biblia y unos libros. Posiblemente había libros o algo así como un peso, porque sospechó que lo que había en esa bolsa, dada su longitud, probablemente era la sierra para carne, la cual usó para cortar el cuerpo de la señora Thomas. La longitud de la bolsa sería la correcta y poner algunos libros como peso adicional aseguraría que no saliera a la superficie. En la estación de tren, Webster le pidió a Robert que la acompañara de regreso a Richmond. Ella necesitaba su ayuda con otra cosa, dijo. En el número 2 de Mayfield, ella le mostró una caja grande atada con un cordón. Juntos, arrastraron la caja hasta el otro extremo del puente de Richmond. Allí, Webster le dijo a Robert que la dejara. Esperaría sola a su amigo, dijo, que él se podría ir. Mientras Robert se alejaba, escuchó un chapoteo. Puente Richmond. Al día siguiente, se hizo un descubrimiento sombrío en el río Támesis. Un cargador de carbón pasaba por el puente ferroviario de Barnes cuando vio algo cerca de la orilla. Medio flotando en la marea menguante, había una gran caja atada con una cuerda. El hombre se metió en las aguas poco profundas y la sacó. Encontrando la caja. Cuando se abrió, él se dio cuenta de que parecían partes del cuerpo envueltas en papel marrón. Llamó a la policía y a un médico, y cuando lo miraron, se dieron cuenta de que era el torso de una mujer. Resultó ser carne humana hervida. La ciencia forense estaba en una especie de etapa elemental en comparación con la actualidad, por lo que no había ADN en esa etapa. No podía decir si la sangre era humana o animal. No había huellas dactilares. Había un hueso del brazo allí. El doctor Adams, que era el médico local, hizo algunos cálculos a partir de la longitud del hueso, tratando de averiguar qué altura tendría la persona. No era un cuerpo completo, era solo un cuerpo parcial. Y esto, por supuesto, causó un gran escándalo. Cinco días después, en Twickenham, el pie de una mujer aserrado a la altura del tobillo fue encontrado enterrado en un montón de estiércol. Hacía juego con el cuerpo de la caja. Para entonces, los periódicos llamaban al crimen el misterio de Barnes. Misterio de Barnes. Esclarecer el misterio de Barnes. No estaba claro de quién era este cuerpo, o incluso si era una víctima de asesinato. Hubo algunas especulaciones de que podrían haber sido estudiantes de medicina que habían disecado un cuerpo como parte de sus estudios y simplemente se deshicieron de él.
Hubo muchos casos en los que los estudiantes de medicina necesitaban practicar en cadáveres y a veces, en la época victoriana, muy temprana, las personas habían sido desenterradas de las tumbas y vendidas a facultades de medicina con fines de investigación médica. Nadie asoció en ese momento esta experiencia con la señora Thomas, con las partes del cuerpo encontradas en la caja del Támesis. Mientras tanto, en Richmond, Kate Webster seguía viviendo en el número 2 de Mayfield Cottage. Sus viejos amigos, los Porter, le habían presentado a un exmilitar, John Church. Estaba buscando muebles nuevos para su bar en Hammersmith, y Webster, haciéndose pasar por la señora Thomas, afirmó que una tía le había dejado la casa y todos sus muebles. Acordaron un precio de 68 libras. No era inusual que hubiera subastas y venta de efectos personales y muebles de la gente. Podía suceder después de que murieran, pero también si se declaraban en bancarrota o tuvieran otras dificultades financieras. Tales ventas eran bastante normales porque la gente a menudo estaba en movimiento. Falta de pago, falta de alquiler y, muy a menudo, era un caso de pluriempleo y dejar los alojamientos sin pagar el alquiler. Tampoco es inusual que a Church le hubiera interesado si quisiera amueblar su bar a precio de ganga. Nada de eso es inusual, aparte del hecho de que tiene lugar en una casa de campo que esta mujer no posee. Creo que debe haber tenido la sospecha de que no era de Kate, solo que no quería hacer demasiadas preguntas porque al venderle esos muebles también le estaba haciendo un favor. Luego hicieron un arreglo con alguien que tenía una camioneta. Por supuesto, es una camioneta tirada por caballos en esos días para venir y recoger los muebles de Mayfield Cottage. La prisionera Kate Webster. Fue el 18 de marzo, más de 2 semanas después de la desaparición de la señora Thomas, que el engaño de Kate Webster finalmente se derrumbó. Ese fue el día en que John Church llegó a Richmond con camionetas de mudanza para recoger los muebles que había comprado. Pero pronto se dio cuenta de que Webster no era quien decía ser. La tentativa de mover los muebles. Cuando los muebles estaban siendo trasladados a la camioneta, la señorita Ives, la casera de al lado, preguntó por la señora Thomas. Ella no había visto a la señora Thomas en un par de semanas y preguntó a dónde llevaban los muebles. Inmediatamente le despertó sospechas a ella y también a George porque pensó que había algo que no cuadraba y los muebles fueron llevados de la camioneta de regreso a la casa. Kate, en este punto, entró en pánico y sacó algunos vestidos de la casa y los tiró en la carreta para llevarlos de vuelta al bar de George. Este fue el gran error de Kate. En el bolsillo de uno de los vestidos que fueron llevados al bar de Robert George, la señora George encontró 2 cartas. Una era del tío de Kate en Irlanda y otra de un amigo de la señora Thomas. Algo en esta carta le hizo darse cuenta de que la mujer con la que había estado tratando no era la señora Thomas, sino otra persona que pretendía ser ella. Número 2 de Mayfield Cottage. Ahora fue el turno de Kate Webster de desaparecer. Tomó a su hijo pequeño y se fue de Mayfield Cottage por última vez. Esa noche tomó un tren de King's Cross a Liverpool y desde allí tomó un barco de regreso a Irlanda. Para entonces la policía estaba tras su rastro, alertados por fin de la desaparición de la señora Thomas. Registraron su casa y la encontraron en total desorden. Las camas habían sido movidas, alfombras recogidas, cajas de ropa de cama estaban listas para ser retiradas. Y entre las cenizas del fuego de la cocina, encontraron huesos carbonizados y botones quemados. Y en el gran cobre que se usa para limpiar la ropa, un residuo graso se adhería al metal. Encontraron el asa de una caja que en realidad coincidía con la caja que se había encontrado cerca del puente de Barnes. Encontraron un trozo de cuerda que coincidía con la cuerda que había estado amarrando la caja. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que los restos encontrados en Barnes estaban vinculados a los de la casa. Había mucha grasa corporal que había quedado alrededor del lavadero donde se había hervido el cuerpo.
También encontraron sangre en el dormitorio de Julia, lo que demuestra que algo había sucedido ahí. Entonces, hubo suficiente evidencia en términos de la sangre que quedó en varios lugares y esta grasa corporal para mostrar que algo muy desagradable, muy inusualmente desagradable había ocurrido ahí. La policía encuentra huesos humanos. Webster se refugió en la granja de su tío en las afueras de Enniscorthy, pero la policía irlandesa la localizó y fue arrestada allí el 29 de marzo. La policía de Scotland Yard pronto llegó para llevársela de regreso a Londres. Las pruebas contra Webster parecían abrumadoras, y si quería tener alguna posibilidad de evitar la soga, tendría que ponerla alrededor del cuello de alguien más. En el barco de vapor entre Dublín y Holyhead, ella le contó su historia a la policía. El cuerpo en la caja era la señora Thomas. No podía haber ninguna duda al respecto. El misterio de Barnes se había convertido en el asesinato de Richmond. ¿Pero quién fue el responsable del crimen? La sirvienta de la señora Thomas, Kate Webster, había sido arrestada en Irlanda y acusada del asesinato, pero ella lo negó y culpó a un hombre llamado John Church. El asesinato de Richmond. Estaba muy interesada en echar la culpa a los hombres. Creo que también era bastante consciente de que la gente esperaría que un hombre fuera responsable de este crimen. Ella culpó a John Church y al señor Porter y sostuvo que habían llevado a cabo el asesinato mientras ella estaba fuera de la casa y que había sido intimidada y asustada para cumplir con sus demandas de que se mantuviera callada al respecto. Se podría creer en sus alegatos porque se trataba de hombres de clase más baja. Eran del área local y eso era bastante creíble. El 30 de marzo, la policía acusó a John Church de asesinato. El hombre se rió cuando escuchó la acusación de Webster. Apenas conocía a la mujer. Sin embargo, al día siguiente fue llevado ante el juez y puesto bajo custodia. Church, sin embargo, tenía una coartada sólida. Numerosas personas lo habían visto en su bar la noche del asesinato. No pudo haber cometido el crimen. El 18 de abril de 1879 se desestimaron los cargos en su contra. Residencia de la señora Thomas en Richmond. Algunas personas no podían creer que se había llevado todos estos muebles sin saber de dónde habían salido y que debía haber conspirado con Kate. Siempre hay un signo de interrogación acerca de cuánto sabía John Church. Un cuerpo fue cortado y desechado en esa cabaña, y él miró alrededor de las instalaciones detenidamente, sin notar manchas de sangre. Entonces la gente comentó que debería haber sabido lo que estaba pasando. Hubo rumores de que había tenido una aventura con Kate, que la conocía desde mucho antes de lo que afirmaba. Nunca está seguro de la verdad de lo que dice Kate. Si dice que ha tenido una aventura con él, que lo conoce desde hace años, sí, podría haber sido cierto, pero al mismo tiempo está tratando de culparlo por un asesinato. La asesina de Richmond. Kate Webster permaneció bajo custodia. Su juicio comenzó el 2 de julio. Ella se apegó a su historia sobre John Church, pero había poca evidencia para apoyarlo. En cambio, testigo tras testigo dieron testimonio condenatorio en su contra. La prensa informó con entusiasmo del juicio de 6 días. Las mujeres asesinas siempre intrigaban al público, pero había más que solo eso. La asesina de Richmond. El caso de Catherine Webster. Incluso cuando trajeron a Kate de Irlanda, fue abucheada e insultada en el camino y recibió el mismo trato cuando compareció ante el tribunal en Londres. Había un gran sentimiento de repulsión hacia ella, porque no era algo esperado del comportamiento de una mujer. Si lo piensas, en ese momento creo que alrededor del 40% de la fuerza laboral femenina trabajaba como sirvienta. Entonces, cuando ves a una sirvienta actuando de esta manera y alterando ese orden social al matar a su superior social, tiene una repercusión social más amplia. Entonces, no se trata solo de Kate y Julia. Se trata de sirvientas y patrones. Se trata de las mujeres y sus condiciones de trabajo, su vida y cómo podrían incurrir en violencia si ya han tenido suficiente. El jurado decidiendo el veredicto. Su señoría, yo no lo hice. Mi señor, yo no lo hice. El veredicto de culpabilidad no fue una sorpresa.
Webster fue condenada a muerte. Antes de abandonar el tribunal, el juez le preguntó si tenía algo que pedir para suspender la ejecución. Webster dijo que estaba embarazada. La prisionera llevada fuera de la corte. Era un protocolo convencional. No podías ejecutar a una mujer cuando estaba embarazada, porque en efecto, también estarías matando al feto. Y entonces hubo una larga demora y también, con suerte, la posibilidad de un indulto durante este tiempo a medida de que se disipaba el impacto inicial del crimen. Para determinar que no estaba embarazada, se presentó algo inusual. Se convocó a un jurado de matronas. A las mujeres que asistían a la corte se les pidió que formaran un jurado separado solo para mujeres, lo cual es algo bastante anticuado en este momento. Esto causó cierta controversia y el establecimiento médico dijo que esto era una locura, pero ese era el protocolo y el sistema legal funcionaba como era en esos días. El problema con este examen fue que era bastante primitivo. Fue diseñado para mostrar el avivamiento de un bebé, es decir, cuando se estaba moviendo. Todo lo que estaban haciendo era ver si había evidencia de que un bebé se movía en su vientre. Y si lo había, entonces estaba embarazada. Si ellas no podían sentir nada, ella no lo estaba. Pero por supuesto, podría haber estado en las primeras etapas del embarazo y no habrían tenido forma de saberlo. Entonces su decisión se basó en una ciencia inexacta. Webster fue examinada y se demostró que mentía una vez más. Ella no fue sincera con lo del niño. La colgarían por su crimen. Se estaba quedando sin gente a quien culpar. A medida que se acercaba la fecha de su ejecución, sucumbió a las súplicas de su sacerdote e hizo una última confesión. La ejecución de Catherine Webster. El asesino de Richmond. La declaración de Webster. El asesinato de Richmond. Lo que Kate dijo sobre la noche del asesinato fue que la señora Thomas había subido las escaleras muy enojada y hubo una acalorada discusión que terminó con Kate empujando a la señora Thomas por las escaleras y la señora Thomas cayendo pesadamente. Al darse cuenta de que en realidad la había lastimado y ya era bastante, fue entonces cuando Kate la atacó y le cortó la garganta, y luego la destripó y cortó el cuerpo. Y encima dijo, no, fue un ataque de ira, fue una pelea. Simplemente la empujé tratando de sugerir que no hay premeditación ahí, que es una especie de, casi arrebato de pasión, por una especie de frustración muy comprensible hacia su patrona que resultó en su muerte. Uno de los testigos dijo que el martes, antes de que ocurriera el asesinato, Kate Webster la visitó y habló sobre heredar una casa y tener algunas ganancias para desechar y vender. Ciertamente, Kate sabía que la señora Thomas era una especie de medio independiente y, por lo tanto, tal vez Kate pudo haberla visto como una posible víctima, pero no creo que sea un asesinato. Posiblemente robándola, sí, y luego dándose a la fuga, pero no creo que ella considerara el asesinato como la solución al problema. No lo creo en absoluto. Creo que, dada la historia de Kate, ella no quería ser una sirvienta tradicional. Ella no quería ser inferior a su patrona. A ella no le gustaban este tipo de estratos sociales que la hacen sentir siempre por debajo. Creo que tenía esta ira, frustración y celos profundamente arraigados hacia su patrona. Y creo que ella planeó este asesinato. En cuanto entró en la propiedad y empezó a trabajar, y vio lo que tenía Julia y lo quiso, ella lo codiciaba. El sueño de Kate Webster. Kate Webster fue ejecutada en la prisión de Wandsworth el 29 de julio de 1879. Ella tenía 30 años.
Tenía que morir, no solo por su crimen, que fue terrible, sino por algo en Kate Webster que realmente molestó a la Gran Bretaña victoriana. Dio un paso fuera de los límites de lo que una mujer debía ser. Ella no era amable, ni tierna, ni obediente. Ella no conocía su lugar y trató de tomar el de otra persona. Incluso mientras iba a la horca, Kate Webster ocultó una última cosa. Ella nunca dijo lo que hizo con la cabeza de la señora Thomas. Ella había insinuado que se había ido al río en el bolso Glaston. De hecho, la había enterrado en los establos del bar Hoyo en la Pared, a pocos metros de su casa. Y allí permanecería sin ser descubierta durante más de 100 años, hasta que los constructores comenzaron a excavar. Revelaron el lugar de descanso final de Julia Thomas y el engaño final de Kate Webster. Brighton, en verano, es un lugar popular y lo ha sido durante siglos. En la era georgiana, era un destino elegante para los ricos y famosos. Más tarde, en el siglo XIX, el avance del ferrocarril abrió la villa marinera. Personas de todos los ámbitos de la vida emigraron ahí por su aire fresco y sus largos días soleados. En la década de 1930, viajar a Brighton era un viaje agradable y popular desde Londres. Pero si esa línea de tren moderna traía turistas a la ciudad, también traía a aquellos con oscuros propósitos. Brighton ha sido un lugar bastante corrompido desde los días del príncipe regente y las travesuras generales a principios del siglo XIX. Las terrazas elegantes, los hoteles caros, la gente rica. Sin embargo, detrás hay un sustrato de prostitución y crimen. Brighton es una ciudad muy rápida y energética. Era un poco, supongo, como una escuela integral, con los ricos en un extremo, los muy ricos y los de bajos fondos en el otro extremo. Tenía una población tan mixta, era un lugar muy cosmopolita. Fue emocionante y vibrante, un poco nervioso y un poco violento a veces. Y creo que atrajo a la gente que creía que las cosas iban a suceder. Estaba lo suficientemente cerca de Londres como para atraer a algunos de los peores delincuentes para que fueran allí a ver qué podían hacer en Brighton. El inframundo criminal prosperó gracias a las estrechas conexiones con Londres. Pandillas armadas con navajas lucharon por la supremacía. La ciudad estaba plagada del crimen organizado y extorsión, juegos de azar y prostitución. Pero el asesinato fue el crimen por el que la ciudad se hizo más famosa. Fue el asesinato lo que en esta década le dio a Brighton su apodo no deseado: reina de los lugares de asesinatos. Junio de 1934 fue un mes muy caluroso. Y la gente acudió en masa a Brighton, y todo el mundo parecía estar divirtiéndose en ese momento, excepto en la estación de tren de Brighton. Londres. Brighton. Un portero de la estación había alertado a la policía sobre un baúl que olía mal, cuyo contenido conmocionaría a la nación. Dentro del baúl, envuelto en capas de papel marrón barato y repleto de algodón, había un paquete. Estaba asegurado con un largo cordón de tela.
La policía lo desató y lo abrió. Dentro estaba el torso desmembrado de una mujer joven. Reconociendo la gravedad del delito, el jefe de la policía de Brighton solicitó ayuda a Londres. Era habitual en ese entonces que las fuerzas provinciales llamaran a la comisaría porque tenía la experiencia y los recursos para ayudar en las investigaciones. También se debe agregar que el enlace entre varias fuerzas policiales no era muy bueno. Y en ese momento fue buena idea traer a los oficiales de Londres que conocieran a los chicos o chicas que tal vez pudieran estar involucrados en delitos en Brighton. Esa noche, pocas horas después del descubrimiento del torso, Robert y el sargento detective Edward Sorrell llegaron a Brighton para hacerse cargo de la investigación. El baúl fue dejado en la estación el 6 de junio, día de Derby, fanáticos de las carreras. De acuerdo con el número de etiqueta, el personal estima que fue depositado ahí entre las 6 y 7 p.m. Obviamente vamos a interrogar a todos los que estaban de servicio en ese momento. Más de 90 piezas de equipaje quedaron en el guardarropa solo ese día, caballero. Sería difícil para el personal recordar a las personas, por lo que tendremos que refrescar su memoria. El baúl era de fabricación común, pero era nuevo. También habría sido pesado y tal vez se necesitaron 2 personas para transportarlo. Tal vez incluso un empleado o un portero podrían haber ayudado al sospechoso. Este no será un caso fácil. Tal como están las cosas, no tenemos mucho con qué trabajar. Pero, si somos minuciosos y precisos, caballeros, creo que detendremos a los responsables de esto. ¿Quién fue el asesino y quién la víctima? ¿Dónde estaba el resto de ella? Había pocas pistas y ninguna seña particular en el cuerpo, ni huellas dactilares en la maleta. La única pista que tenía la policía era un fragmento de escritura a mano que se encontró en el papel que envolvía el cuerpo. Una sola palabra escrita con lápiz azul apenas podía distinguirse: Ford. Señor, encontraron sus piernas. Al igual que en Brighton, el personal de la estación de King's Cross en Londres se alarmó por un olor rancio en la sala de equipajes. Finalmente, en la noche del 18 de junio, descubrieron el origen del hedor: el baúl marrón. Lo habían dejado ahí el 7 de junio, un día después de que se depositara el primer baúl en Brighton. Dentro de esta segunda caja, cuidadosamente envueltas en papel empapado en aceite, estaban las piernas y los pies podridos de una mujer joven. Una vez más, el personal de la estación no tenía un recuerdo claro ni un registro de quién había dejado el baúl y su contenido. Tampoco daba pistas. Se envió una alerta a las estaciones de todo el país. Se registraron las salas de equipajes por todo el territorio, pero no había señales de la cabeza o los brazos del cuerpo en ninguna parte. La gente enviaba baúles llenos de equipaje en los ferrocarriles con bastante regularidad, así que había muchos de estos baúles y en un momento parecía que había muchos baúles con cadáveres dentro. Por fortuna, la mayoría de los asesinos son aficionados y no saben lo difícil que es deshacerse de un cuerpo. Entonces tienes que encontrar un lugar para ponerlo, cortarlo, simplemente dejarlo fuera. Entonces, si los baúles y maletas de los asesinos o lo que sea parecen aparecer con bastante regularidad. El patólogo del Ministerio del Interior, Sir Bernard Spilsbury, examinó el torso y las piernas. En ese momento, Spilsbury era una leyenda. Su evidencia había resultado decisiva para asegurar las condenas del Dr. Crippen en 1910 y el asesino de novias en el baño, George Smith, en 1915. 2 décadas después, seguía siendo el patólogo más renombrado y respetado del país. El informe de Sir Bernard, señor. Las piernas de King's Cross son compatibles. Estaba embarazada. 4 o 5 meses.
Quizá por eso la mataron. Tal vez sí. Gozaba de buena salud. No se detectó causa natural de la muerte. El estado de los pies y las uñas sugieren que era exigente en cuestiones de higiene personal. Pensé que podría haber sido bailarina, señor. ¿Alguna vez ha visto los pies de una bailarina, sargento? No. No son bonitos. ¿Cuándo ha visto los pies de una bailarina, señor? El desmembramiento ocurrió al menos varias horas después de la muerte. A la prensa le encantará esto. Donaldson tenía razón. Casi 50 representantes de periódicos locales y nacionales llegaron a Brighton. Holgazanearon fuera de la comisaría día y noche, ansiosos por cualquier fragmento de información que pudiera ser sensacional para sus lectores. Pero esos restos eran escasos en el suelo. Aún se desconoce la identidad de la mujer muerta. Cómo murió y dónde fue otro misterio. Hasta el momento, el inspector Donaldson no estaba más cerca de encontrar respuestas o al asesino. Sin embargo, no sabía que toda su investigación estaba a punto de dar un giro. El caso que se conocería como los asesinatos del baúl de Brighton estaba ganando notoriedad rápidamente. Pero la investigación policial tenía pocas pistas para continuar. Sin forma de identificar a la víctima o al asesino, la policía recurrió al público. No defraudaron. Donaldson y su equipo pronto se vieron abrumados por una avalancha de avisos. Se necesitaba un índice de tarjetas con 13 categorías diferentes solo para hacer frente. En New Kent Road, Londres, Annie Watts leyó las noticias con creciente alarma. No había visto a su hija Violet, de 42 años, en 3 años, y temía lo peor. Su caso era uno entre miles. 800 mujeres desaparecidas habían sido denunciadas a la policía. Donaldson y su equipo tuvieron que revisar a todos, pero entre los 70 que no fueron encontrados estaba la hija de la señora Watts, nacida en 1891. Violet era una artista de music hall, pero cantar y bailar en lugares baratos por centavos era una forma difícil de ganarse la vida. A menudo dependía de la prostitución para sobrevivir. Violet Saunders pertenecía a una familia de 9. Con el tiempo se convirtió en parte de un dúo de baile. Ella no tocaba exactamente el Palladium, era algo más como el hipódromo Balham. Su sociedad se corrompió en 1927. Ella se unió a otro hombre bajo el título de Cale Kay. Eso duró hasta principios de los años 30, pero luego se separaron. En parte creo que porque ella se había aficionado un poco al alcohol y tal vez también estaba experimentando con drogas. En 1933 se hacía llamar Violet Kay. Fue en este año que conoció a un hombre que se hacía llamar Tony Mancini. Era más de una década más joven que ella, pero tenía una sonrisa amigable y un gran encanto. En septiembre de ese año, ella le pidió que la acompañara a Brighton. Mancini estuvo de acuerdo. Concibió una pasión por Mancini y quería que él se alejara de la violencia de Londres y se mudara a Brighton. Y durante algunos meses, Mancini vivió de sus ganancias. Tenían un apartamento en el sótano de Park Crescent y cuando los clientes llamaban, Mancini se iba y luego volvía más tarde y recogía el dinero de Violet, que estaba feliz de dárselo, pero también estaba increíblemente celosa. Violet era demasiado mayor para ser la mujer muerta encontrada en las estaciones del tren, pero la policía no estaba en condiciones de descartar una pista. Habían pasado semanas y no estaban más cerca de encontrar al asesino. Cuando les llegó la noticia de que habían visto a Mancini deshacerse de ropa de mujer, el inspector Donaldson decidió traerlo. Estación de policía de Brighton. Mancini. Es un nombre italiano, ¿no? Sí, señor, lo es. No escucho mucho acento. ¿Dónde nació usted, señor Mancini?
Londres. Soy un chico de Londres. Todos me conocen ahí. El sargento Sorel y yo somos de la Policía Metropolitana. Te conoceríamos. ¿No son de Brighton? Scotland Yard. Debería haber sabido que enviarían a los profesionales por mí. Miren, les diré la verdad. Por eso está aquí. Es solo un nombre. Mancini. Yo lo inventé. Tony Mancini no es su nombre. Cecil England. Louis. Cecil Louis England. ¿Lo entienden todo? Cecil Louis England. Debería notarlo también, detective. ¿Por qué Mancini? Un hombre puede llamarse como quiera, ¿o no? Eso depende de la razón. Nunca me gustó Cecil. Tony Mancini, su verdadero nombre era Cecil England, pero también usaba el apellido Notire. Tomó el nombre de Tony Mancini porque había una chica que conocía y le gustaba que los hombres fueran italianos. Entonces Mancini pensó que este era un gran nombre y se convirtió en Tony Mancini. También era conocido como Tony English y Hyman Gold. Nació el 7 de enero de 1908 en New Cross, un barrio obrero del sudeste de Londres. A los 18 años, se unió a la Fuerza Aérea Real y sirvió durante 2 años, antes de irse con el rango de aviador de primera clase. Tony Mancini era un criminal de bajo nivel. Estuvo en la Fuerza Aérea durante 2 años. O había desertado, o lo habían invitado a dejar el servicio. Había boxeado un poco en una feria, pero en general no hacía muchas cosas. Con solo 20 años, regresó a Londres. Allí encontró trabajo ocasional como barman en Knightsbridge o vendedor ambulante en el West End, pero siempre tuvo poco dinero. En 1930 fue condenado por robo. Fue declarado culpable de robar plata y luego de merodear con la intención de cometer un delito grave. Y finalmente de robar una vivienda por la que recibió una condena de 6 meses. Había tenido 3 meses por el vagabundeo. Fue liberado alrededor de 1932 y se dirigió al extremo oeste. Tras su liberación, empezó a trabajar en un club cerca de Leicester Square, en el corazón de Londres. Le dijo a sus compañeros de trabajo que se llamaba Tony Mancini. Fue en este club donde conoció a Violet Gay. ¿Conoce a una mujer llamada Violet Gay? ¿Pregunta si la conocí? Sí. La conocí, señor. Lo hice. Ella era mi esposa hasta que se fue. ¿A dónde fue? Llegué a casa del trabajo y encontré esa carta diciendo que se va con otro tipo, alguien que pueda mantenerla mejor. ¿Cómo se llamaba? No lo vi venir. Ella me dejó. ¿Usted sabía que solía jugar para los Rangers de Kings Park? ¿Cuál era el nombre de su nueva pareja? Bueno, ella no lo dijo. Por lo que he oído desde entonces, fue un anciano. Tenía la oficina de un corredor de apuestas en Gloucester Road. ¿Cuándo sucedió esto? Mayo. ¿Cuándo en mayo? Bueno, he estado en Skylark alrededor de una semana, así que el 14, algo así. Sí, llegué a casa del trabajo y ella no estaba. Señor Mancini. England. Cecil Louis. Señor England, ¿puede decirnos dónde se encontraba el miércoles 6 de junio de este año? Era el día del derby. Sí.
Lo recuerdo. El joven Windsor. Tenía una buena apuesta por él. El 6 de junio. ¿Dónde estaba? Trabajo. Sí, todo el día. ¿Hasta qué hora? Las 9:30. Cerramos bastante tarde. ¿Y el 7? Lo mismo. Trabajo todos los días. Puede preguntar, todos me conocen ahí. La policía vigilaba mientras Mancini regresaba al café junto al mar donde trabajaba. Parecía despreocupado. Después de una tarde sirviendo comida y bebida a los clientes, se unió a sus amigos en un salón de baile local. Donaldson canceló la vigilancia. Fue un error. A la mañana siguiente, no se pudo encontrar al sospechoso en su alojamiento en la calle Kent, ni en ningún otro lugar de Brighton. Mancini había desaparecido. Brighton, 1934. Habían pasado semanas desde el primer descubrimiento de las partes del cuerpo en el baúl. Pero los investigadores, dirigidos por el inspector Robert Donaldson de la Policía Metropolitana, no estaban más cerca de resolver el crimen. Mientras la prensa y un público ansiosos esperaban las noticias, los observadores se sorprendieron por las similitudes entre el caso y otro crimen ocurrido más de un siglo antes. Porque este no fue el primer asesinato de un baúl en la historia de Brighton. En 1831, la embarazada Celia Bashford fue asesinada por su marido John Holloway. Era un bígamo violento que no podía permitirse otro hijo. Conspiró con su segunda esposa, Anne, para asesinar a Celia. Holloway la atrajo a una casa cerca de la playa y la estranguló con una cuerda. Juntos, John y Anne desmembraron el cuerpo. Lo primero que hicieron fue cortarle los brazos, las piernas y la cabeza. Y se los llevaron por separado en una carretilla hasta donde se alojaba Holloway en Margaret Street y los empujaron por el retrete. Al día siguiente decidieron que tenían que deshacerse del resto del cuerpo, este cadáver desmembrado. Un baúl, fue puesta en un baúl. De hecho, al igual que Mancini, tenía una carretilla para llevar a otro lugar que se llamaba Lover's Lane y la enterró en una tumba poco profunda con prendas de vestir, lo que de hecho fue su perdición. Dos hombres caminaban por el parque local cuando vieron un trozo de tela roja en el suelo. Uno de ellos lo pinchó con un palo y encontró partes del cuerpo. Mucha gente se acercó para ver lo que estaba pasando. No sabemos cuál era la identificación, pero una de las mujeres en la multitud dijo, «Esa es mi hermana». Eso, junto con los rumores, porque Brighton era un lugar muy pequeño en esos días, señaló con el dedo a John Holloway, quien fue arrestado. Contó varias historias, ninguna de las cuales sea cierta y fue debidamente condenado. La esposa de Holloway, Anne, pronto confesó. Fue juzgado, declarado culpable y ahorcado el 21 de diciembre de 1831. Sin embargo, no hubo una resolución tan fácil para la policía en 1934. Había pasado casi un mes desde el inicio de la investigación, pero la víctima encontrada en el equipaje seguía sin nombre, al igual que su asesino. Un sospechoso había sido identificado. Un londinense que se hacía llamar Tony Mancini había despertado sospechas al regalar ropa de mujer. Su novia, Violet, no había sido vista por semanas. Parecía prometedor, pero la policía pronto se sintió decepcionada. Sus investigaciones demostraron que Violet era demasiado mayor para ser la mujer del equipaje y que Mancini había trabajado los días en que se depositaron los baúles en Brighton y Londres. Era otro callejón sin salida. En la mañana del 18 de julio, un hombre llegó a la comisaría de policía de Brighton con nueva información. Su nombre era George Bernal. Era el casero de Mancini. Le dijo a la policía que Mancini había desaparecido repentinamente. Habla Donaldson. No me digas, sargento, que se ha escapado. ¿Qué?
Donaldson pronto se enteró de que Mancini tenía motivos para desaparecer. Había dejado atrás muchas de sus pertenencias, y entre ellas había un gran baúl negro. Calle Kemp. Señor Mancini. Adentro pudo ver la evidencia de un cráneo y cabello y pensó que había encontrado el cráneo faltante de los restos encontrados en la estación de Brighton y King Cross. Pero miró un poco más profundamente en la situación y se dio cuenta de que, por supuesto, era un cuerpo entero. Las bolas de naftalina que había puesto alrededor del cadáver no surtieron efecto. El hedor era absolutamente horrible. Cuando encontraron el baúl con el cuerpo de Violet Case dentro, fue una sorpresa para la policía, porque de repente tenían demasiadas piernas para que no fueran dos cuerpos. Tuvieron algunas dificultades para averiguar las identidades. Caso de baúl 2. ¿Sargento? A las 11:40 de esta mañana, el sargento Scales y yo asistimos al domicilio de Cecil Louis England. Solo llámelo Mancini. Mancini estaba ausente. Se creía que se había dado a la fuga. En el lugar encontramos un gran baúl negro. Contenía el cuerpo de una mujer. Creemos que se trata de Violet Kay, una de las mujeres que hemos estado rastreando. Sir Bernard Spilsbury llevará a cabo una autopsia esta tarde. Pero era evidente que el cuerpo llevaba varias semanas en el maletero. A las 5 de la tarde de esa noche, Sir Bernard Spilsbury examinó el cuerpo de Violet Kay en el depósito de cadáveres de Brighton. El cuerpo aún vestido estaba húmedo por la descomposición, verde, rojo y marrón podrido. Llevaba semanas en el baúl. A pesar de este avanzado estado de descomposición, Spilsbury aún pudo decirle a la policía que Violet había muerto de un fuerte golpe en la cabeza. Se enviaron alertas a las fuerzas policiales de todo el país. Tenían que encontrar a Mancini. Spilsbury encontró que el cuerpo de Violet en realidad no estaba muy descompuesto después de todas esas semanas. Pudo detectar una fractura hundida sobre su oreja derecha que pensó que era la causa principal de la muerte. Un golpe en la cabeza había desprendido un pequeño trozo de cráneo. Ahora, cuando se encontró el cuerpo de Violet, había un martillo y algo de carbón. Esto muy posiblemente podría haber causado la herida. Spilsbury también encontró, y su evidencia es controvertida aquí, que los hematomas en la cabeza se habrían infligido 2 o 3 minutos antes de la muerte. Bernard Spilsbury sostuvo que ciertamente fue un asesinato y que no pudo haber sido un accidente, por lo que la policía estaba buscando a Mancini. Señor, declaraciones de los hombres que estuvieron con Mancini anoche. Bien. ¿Qué tenían que decir? Estaban con Mancini en el club después de que nuestros hombres... Después de dejarlos ir, sí. Acompañaron a Mancini a su domicilio en la calle Kemp y notaron el olor. Por supuesto. Luego, todos fueron a desayunar. Describen a Mancini como un despreocupado. Bueno, al menos alguien lo está. ¿Algo más? Después del desayuno, fueron a la estación de Preston Park, donde Mancini abordó el tren a las 7 a.m. a London Victoria. ¿En serio? Victoria. Lo tengo por escrito. Buen trabajo, sargento. Lo encontrarán. Aparentemente, lo último que dijo a sus amigos fue que pronto sería famoso. ¿Que pronto sería famoso? Bueno, sargento, no los decepcionará. Pero si Mancini había matado a Violet, ¿cuál fue su motivo? Su relación fue tormentosa. Mancini era promiscuo
Y Violet se dejaba provocar fácilmente. Los testigos recordaron un enfrentamiento entre la pareja a principios de mayo. Violet estaba enojada con Mancini por coquetear con una joven camarera en el café donde trabajaba. Violet nunca más fue vista ahí, ni nadie más la vio. El 11 de mayo, la hermana de Violet en Londres recibió un telegrama mal escrito. Afirmaba ser de Violet. Decía que se iría. Su hermana no oyó más. Semanas más tarde, se escuchó a Mancini jactarse de haber golpeado a su novia de pilar a pilar con un martillo. El mensaje decía, se fue al extranjero. Navegando hoy, escribirá después. La policía obtuvo la nota original que había sido entregada en una oficina de correos, y esta coincidía con la letra de Mancini en el menú que había escrito en el café Skylark. Luego habló acerca de las mujeres. Solo hay una forma de tratarlas. No uses el puño porque solo te lastimas. Usa un martillo, como hice yo, y mátalas con él. Algo muy extraño de decir para un hombre que no ha sido acusado de asesinato, o incluso que diga ese tipo de cosas en caso de que deba decirlo. Pero Mancini es un hombre muy poco inteligente, un hombre incapaz de planificar. Efectivamente, durante los registros en el apartamento donde habían vivido Mancini y Violet, la policía encontró una cabeza de martillo de metal carbonizado entre las cenizas del fuego. Su mango había sido quemado, como si alguien hubiera tratado de destruirlo. Quienquiera que fuera ese alguien, parecía haber hecho lo suficiente, ya que las técnicas forenses eran rudimentarias en la década de 1930, y la quema del martillo había eliminado todo lo que pudiera relacionarlo con el asesinato. A pesar de que las pruebas eran circunstanciales, todo apuntaba a Mancini. Donaldson y su equipo necesitaban una confesión. Brighton. Cuando dejó su casa en Brighton, Tony Mancini había huido a Londres, dejando atrás la mayoría de sus pertenencias, incluido un gran baúl negro que contenía el cuerpo podrido de su novia, Violet Kay. La policía trabajaba día y noche para encontrarlo, y a primera hora del 17, Donaldson recibió la noticia que estaba esperando. Mancini había sido encontrado y arrestado. Había disfrutado de sus 2 días de libertad. Había ido a beber con amigos e incluso se tomó el tiempo de seducir a una chica de 17 años. Sin embargo, Mancini enfrentó un encuentro mucho menos placentero. Estación de policía de Brighton. Dice que ya estaba muerta cuando la encontró. Sí. Estaba acostada en la cama. Había sangre por todas las sábanas y por todas partes. ¿Por qué no llamó a la policía? No lo sé. Estaba asustado. No pude probar que no lo hice. Y bueno, sabía que me culparían. Y ahí fue cuando compró el baúl. Sí. Y decidió llevársela cuando se mudó a la calle Kemp. ¿No tiene idea de quién pudo matarla? Con Dios como mi testigo. No lo sé. Bueno, ella era una prostituta. Siempre había hombres subiendo a la casa a todas horas. Puede preguntarle a mi casero, él le dirá. ¿Está sugiriendo que uno de estos hombres, sus clientes, la mató? Bueno, le sorprende, ¿no? Todo lo que sé es que soy inocente. Excepto el hecho de que me quedé con el cuerpo. Admito eso. Debería haber ido a la policía. Pero eso es todo. Yo no la maté. Estaban seguros de la culpabilidad de Mancini, pero no tenían pruebas sólidas y estaba claro que una confesión estaba fuera de cuestión.
A pesar de esto, estaban convencidos de que tenían suficiente para satisfacer a un jurado en un tribunal de justicia. Se encontró un baúl que contenía el cuerpo de una mujer en una habitación que usted ocupaba en el 52 de la calle Kemba Brighton. Como resultado de nuestras investigaciones, ahora se le acusará de asesinato. No está obligado a decir nada a menos que así lo desee, pero todo lo que diga se anotará por escrito y podrá ser presentado como prueba. ¿Está claro eso? Ya se lo dije. No soy culpable. Brighton. El juicio de Mancini comenzó a las 10:30 del 11 de diciembre de 1934. Como siempre ocurre con casos tan notorios, una gran multitud se había reunido fuera del juzgado. Se requirió una boleta para distribuir los boletos para la galería pública. Tras la declaración de inocencia de Mancini, comenzó la acusación. Le dijeron al jurado que Mancini había matado a Violet Kay, que había metido su cuerpo primero en un armario y luego en un baúl que transportó a través de Brighton a un nuevo alojamiento. Las sospechas planteadas por el olor y el extraño líquido que se filtraba del baúl fueron descartadas por su entrevista con la policía y la situación por la injusticia. El estimado Casey Norman Birkett fue el abogado defensor, pero incluso con su experiencia, tuvo mucho trabajo con Mancini. Cuando Mancini fue a la corte, él era el villano, se convirtió en un monstruo absoluto. La gente abucheaba, gritaba y silbaba. Era una criatura bastante repugnante. Pero Violet se caracterizaba por ser una alcohólica, drogadicta. Era una prostituta. Esa era su reputación, tal como era. Estaba completamente destrozada. La defensa fue muy inteligente al hacer las cosas más complicadas de lo que deberían haber sido y representaron a Violet Case como celosa de una aventura que Mancini podría haber tenido con otra camarera. Lo que Birkett hizo muy inteligentemente fue sembrar la idea de que podría haberse caído por los escalones en el área fuera del apartamento del sótano en Park Crescent, que se fracturó el cráneo ahí, se pudo levantar, entró tambaleándose en el apartamento y finalmente se desvistió, se acostó en la cama y murió. Suena en realidad a primera vista como una teoría un poco descabellada, pero la forma en que se presentó fue muy profesional y muy competente. Si él no hubiera cometido el asesinato, todo su delito fue ocultar el cuerpo, y se lo explicaría al tribunal diciendo que, debido a sus antecedentes penales, podría tomarse como una contradicción al hecho de que él admitió haber encontrado el cuerpo, por lo que ocultó el cuerpo. Por esa razón, esa, se argumentó, era su principal defensa. Inusualmente, para juicios como este, Mancini fue llamado como testigo. Fue una apuesta. Todos los ojos estaban puestos en Mancini, pero el hábil londinense prosperó bajo la presión. Mancini, a pesar de su apariencia de villano, rostro lleno de cicatrices y todo lo demás, en realidad fue un buen testigo. El reportero notó que hablaba relativamente bien, era razonablemente inteligente y parecía actuar bastante bien. El jurado ciertamente fue engañado por eso. Entonces lo que en realidad decía Mancini era: soy un hombre que tiene antecedentes penales, no obtendría un trato justo de la policía. Sé que estaba actuando como un proxeneta para esa mujer. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Lo cuento como es, y el jurado lo aceptó. Tony Mancini absuelto del crimen del baúl. Para asombro del país, absolvieron a Mancini de asesinato. Fue puesto en libertad de inmediato. El juicio fue un triunfo extraordinario para la defensa. Es un ejemplo de libro de texto para abogados jóvenes sobre cómo llevar a cabo una defensa cuando todas las circunstancias parecen estar en su contra. Parecía que todo el mundo pensaba que Mancini había cometido un asesinato. Y Mancini tuvo que ser sacado de contrabando de la parte trasera de la corte, por lo que quedó libre.
Claramente le encantaba ser el centro de atención y fue un buen testigo en su propio nombre. No hay duda de eso en absoluto. Podía sintonizar su mensaje con las circunstancias. Mancini escapó de la soga. Pero, ¿qué hay del asesinato original? ¿Qué hay de la mujer encontrada en pedazos en Brighton y Londres? Esa investigación había continuado. Un maletero de la estación de London Bridge recordó haber ayudado a un hombre que viajaba a Brighton con una maleta pesada. Era 6 de junio, el día antes de dejar el primer baúl en la estación. El maletero recordó que el contenido de la caja se movió con un ruido sordo cuando lo levantó. De alguna manera, le recordaba a la carne. El pasajero desconocido había bajado desde Dartford, creía el maletero, pero a pesar de una búsqueda exhaustiva ahí, la policía no pudo localizarlo. Una mujer se presentó el 30 de julio de 1934. Afirmó que la escritura azul encontrada en el trozo de papel de embalaje en el primer baúl era suya. Trabajó para una empresa de dulcería en Finsbury Park, Londres. A veces recibían stock defectuoso que devolvían a los fabricantes. El trabajo de las mujeres era envolver las mercancías y despacharlas. Usando un lápiz azul, escribiría la dirección Meltis Company, Bedford. Sin embargo, una vez que esos productos defectuosos llegaban a Bedford, el papel de embalaje se trituraba y se reutilizaba en paquetes enviados a depósitos en todo el país. Una vez más, el rastro se enfrió. Nunca se encontró al asesino de la joven, encontrada en pedazos en Brighton y King Cross. Ni se estableció su identidad. Su historia sigue siendo desconocida. El asesino de Violet Kay finalmente se confirmó. En noviembre de 1976, Tony Mancini concedió una entrevista a News of the World. Finalmente, después de más de 4 décadas, salió a la luz la verdad. Mancini le dijo al periódico que había matado a Violet. Le había arrojado un martillo durante una de sus frecuentes discusiones. Presa del pánico, escondió el cuerpo y mintió sobre el paradero de Violet. A pesar de esta confesión, todavía no había justicia para Violet. La ley decía que un hombre juzgado y absuelto por un delito no podía volver a enfrentarse a un jurado por el mismo delito. Mancini vivió hasta una edad avanzada. Brighton nunca olvidaría ese verano. Sin embargo, fue la capital del crimen de Inglaterra, reina de los lugares de asesinatos.